Cuando uno piensa en series de ciencia ficción de los años 70, a menudo recuerda colores saturados, efectos visuales artesanales y esa mezcla indescriptible de ingenuidad y ambición que definió una época. Pero UFO 1970 era otra cosa. Era más atrevida, más oscura, más estilizada, y muchísimo más arriesgada que cualquier serie televisiva que se hubiera intentado antes. Lo extraño es que a pesar de su estética futurista y su tono adulto, hoy casi nadie conoce los secretos que se escondieron detrás de su producción. Secretos tan curiosos que parecen salidos de un expediente clasificado de Shadow. Y quizá por eso estás aquí. Porque hay historias detrás de la historia, detalles que nunca aparecieron en pantalla, decisiones que pudieron destruirla, y momentos que la convirtieron en una obra irrepetible dentro de la ciencia ficción televisiva. Así que ponte el uniforme plateado, ajusta tu comunicador y prepárate porque vamos a entrar en los rincones más ocultos de esta serie de culto. Empecemos con algo que sorprende a cualquiera que la revisita hoy. La serie fue rodada en 1969, pero no se estrenó hasta 1970. Y ese retraso no fue casual. Durante la filmación, 3 de los estudios de Senche y 21 quedaron inutilizables por una tormenta que literalmente arrancó techos y destruyó decorados enteros. Jerry Anderson dijo que fue como ver un ataque alienígena real contra su propia producción. Los retrasos fueron tan graves que varias escenas previstas en decorados grandes tuvieron que ser reescritas para sets más pequeños o incluso eliminadas por completo. Y hablando de Jerry Anderson, aquí viene un detalle que pocos conocen. UFO nació del cansancio. Anderson llevaba años dominando el mundo de las series con marionetas de Betts, Captain Scarlet Stingray, y estaba harto de que nadie le tomara en serio como creador de ciencia ficción real. UFO era su forma de decir: ahora veréis de lo que soy capaz. Sin cuerdas ni muñecos. La serie tenía que demostrar que podía competir con producciones americanas y superarlas. Por eso cada detalle visual está cuidado hasta la obsesión. Desde el color del pelo de los actores, hasta el diseño de los paneles de Shadow. Y ese cabello púrpura de las operadoras de Mombase no fue para verse futurista como muchos creen. La verdadera razón era mucho más técnica. Las pelucas metálicas púrpuras reflejaban muy bien ciertos tipos de iluminación que los estudios estaban probando por primera vez. Para la cámara de 1969, ese color se veía limpio, nítido y casi brillante, dando una sensación futurista sin recurrir a efectos visuales adicionales. Pero las pelucas eran tan incómodas que algunas actrices se negaban a usarlas durante los ensayos porque les daban dolor de cabeza. Otro dato extraño: cada actor debía memorizar frases técnicas inventadas sin ningún sentido científico. Jerry Anderson exigió que los guiones incluyeran terminología futurista para que la serie pareciera más realista. El problema es que muchas de esas frases eran tan complicadas que los actores se equivocaban constantemente. Ed Bishop, que interpretaba a Streak, llegó a decir: yo no actuaba como un comandante rígido, estaba tenso porque no sabía qué demonios estaba diciendo. Y si crees que la estética de Moonbase era atrevida, la del estudio submarino Skidiver lo era aún más. La parte frontal del submarino fue construida a tamaño real, y el interior estaba tan comprimido que los actores chocaban constantemente con el decorado. De hecho, la serie tuvo más lesiones leves que cualquier otra producción televisiva de Anderson. Rodar allí dentro era como estar atrapado en una lata metálica pintada de gris, pero visualmente quedaba perfecto. Hablemos ahora de un aspecto más oscuro. La serie tenía elementos adultos que casi hacen que la cancelaran antes de emitirse. Desde infidelidades hasta insinuaciones sexuales, pasando por decisiones morales pesadas y episodios con un tono casi nihilista, UFO no parecía una serie familiar. Los ejecutivos estaban nerviosos, especialmente porque los efectos especiales daban la impresión de que era un producto para niños. Esta contradicción fue uno de los motivos principales por los que la serie tuvo dificultades de distribución en algunos países. Otro detalle fascinante: los aliens que aparecen en UFO tenían los ojos teñidos con un compuesto químico azul muy irritante. No existían lentes de contacto con coloración intensa para efectos cinematográficos, así que se aplicaba un líquido directamente en la superficie ocular. Los actores apenas podían mantener los ojos abiertos durante unos minutos. Es por eso que muchos extraterrestres tienen miradas tan fijas y movimientos tan rígidos. Estaban tratando de no parpadear del dolor. Pero si hay algo que realmente hace especial a UFO es su estética visual tan adelantada a su tiempo.
Y no fue casualidad. El diseñador de producción, Keith Wilson, se inspiró en la arquitectura modernista europea y en fotografías conceptuales de colonias lunares reales propuestas por la NASA. Quería que Shadow pareciera un proyecto militar secreto, pero creíble. Por eso todo tiene un aspecto limpio, funcional, geométrico. Era la visión de un futuro que nunca llegó, pero que todavía hoy se siente real. El rodaje también involucró maquetas increíblemente detalladas. Aunque parezca mentira, algunos de los modelos de ovnis eran tan pequeños como un plato de té. El movimiento giratorio se lograba usando motores de relojería y pequeños ventiladores ocultos. Esos reflejos metálicos que ves al girar no eran efectos añadidos, eran luces reales que golpeaban superficies curvas de aluminio pulido. Y aquí va un dato que pocos fans conocen. Algunos de los sonidos de los ovnis se grabaron usando motores de lavadora y respiraciones ralentizadas de técnicos del estudio. Esa mezcla le dio a los aliens un sonido inquietante, casi orgánico, que se convirtió en una de las marcas auditivas de la serie. La producción estaba siempre al borde del caos. El presupuesto era ajustado, los guiones se entregaban tarde, y en varias ocasiones el equipo tuvo que improvisar decorados usando restos de otras series canceladas. Muchas puertas automáticas de Shadow, por ejemplo, proceden de un proyecto abandonado sobre una colonia espacial que jamás se filmó. Y sin embargo, con todas sus limitaciones, UFO creó un universo complejo, elegante, extraño y visualmente inolvidable. Era una serie adelantada. Su época atrevida, imperfecta y obsesivamente detallada. Hecha por un equipo que creía que el futuro podía imaginarse con luces rojas, trajes plateados, y una estética que hoy se siente retrofuturista, pero que en 1970 era absolutamente revolucionaria. A medida que la serie avanzaba en su producción, el equipo empezó a darse cuenta de que estaban creando algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. No era exactamente una serie militar, ni una serie de ciencia ficción tradicional, ni un drama psicológico. Era una mezcla extraña, casi incómoda, que reflejaba fielmente los miedos de su época. La Guerra Fría, la angustia tecnológica, la paranoia social y el temor a enemigos invisibles. Para los creadores aquello era parte de la magia. Para los ejecutivos era un problema. No sabían cómo venderla. Y esa incertidumbre influyó en todo, desde el tono de los episodios hasta decisiones inesperadas del reparto. Uno de los detalles más curiosos llegó cuando Jerry Anderson insistió en que el personaje de Strake debía tener un comportamiento casi mecánico. Él imaginaba a Strake como un hombre que había sacrificado su vida personal, sus emociones, y esta su humanidad para liderar Shadow. Los actores decían que Anderson daba instrucciones desconcertantes: menos emoción, más frío, mira sin parpadear. Bishop intentaba darle humanidad a Strake, pero Anderson lo corregía una y otra vez. Lo que muy pocos saben es que Bishop usaba una técnica Poulier para lograr la rigidez del personaje. Antes de algunas escenas se ponía hielo en la nuca para tensar los músculos y lograr esa expresión de acero que lo hizo inolvidable. El problema de todo esto es que esa rigidez emocional generó un conflicto detrás de cámaras. Algunos actores creían que la serie necesitaba más calor humano, más momentos de descanso, entre tanto tono sombrío. Pero Anderson estaba convencido de que el futuro sería frío, eficiente y emocionalmente reservado. Ese choque de visiones creó tensiones, especialmente en episodios en los que los guionistas querían explorar la vida personal de los personajes. Anderson solía tachar escenas enteras con un bolígrafo rojo diciendo: Saken no haría esto. Striking no siente eso. Y así, muchas escenas de carácter quedaron enterradas para siempre. Sin embargo, la obsesión de Anderson también produjo momentos extraordinarios. En uno de los episodios más recordados, Strake pierde temporalmente el control de Shadow, mientras investiga un caso que involucra a un niño secuestrado por extraterrestres. Esa intensidad emocional que contrasta con su frialdad habitual surgió precisamente porque el equipo estaba tratando de romper las reglas de Anderson sin que lo notara del todo. Ed Bishop confesó años después que ese episodio fue uno de los pocos donde sintió que el personaje respiraba. La serie también se enfrentó a dificultades técnicas inesperadas. Por ejemplo, los uniformes plateados que llevaban los pilotos del Intercepte parecían futuristas en cámara, pero en persona eran un desastre. Estaban hechos de un material metálico que no transpiraba, por lo que los actores terminaban empapados de sudor en cuestión de minutos. En días de mucho calor, algunos se desmayaban. Para evitar accidentes, el equipo instaló ventiladores enormes fuera de cámara, solo para enfriar los trajes,
pero el ruido era tan fuerte que obligaba a doblar casi todos los diálogos en postproducción. También había problemas con los vehículos futuristas. El famoso Shadow Mobile, ese tanque plateado con ruedas gigantes, estaba construido sobre el chasis de un vehículo real. Era tan pesado y tan difícil de maniobrar que apenas podía moverse sin provocar vibraciones que hacían temblar el decorado. Cuando necesitaban mostrarlo avanzando suavemente, usaban un truco ingenioso. Filmaban el vehículo detenido y movían el fondo con una plataforma móvil, simulando movimiento, una técnica casi teatral que quedaba sorprendentemente bien en pantalla. Pero nada fue tan complicado como los efectos especiales submarinos del Skidiver. Las maquetas estaban hechas con un material que absorbía agua poco a poco, por lo que había que pintarlas y sellarlas todos los días. Además, las escenas con agua generaban tanto reflejo que tomaba horas ajustar la iluminación. Los técnicos bromeaban diciendo que rodar en el tanque acuático era como trabajar dentro de un espejo roto. Aún así, esas secuencias submarinas se convirtieron en algunas de las más icónicas de la serie. Otro aspecto inusual fueron los episodios que exploraban la manipulación mental y la percepción alterada. Uno de los capítulos más extraños mostraba a un piloto atrapado en un limbo psicológico generado por los aliens. Los efectos visuales consistían en luces estroboscópicas, humo y proyecciones superpuestas. Lo más curioso es que muchos de esos efectos se hicieron accidentalmente. Una lámpara defectuosa empezó a parpadear durante una prueba, y el director dijo: Eso es exactamente lo que necesitamos. Ese error se convirtió en parte del lenguaje visual de UFO. Y sí, hablamos de errores afortunados. La famosa apertura de la serie, esa combinación de música vibrante, colores llamativos y montaje rápido, fue creada porque el editor original se quedó dormido en una sesión de trabajo. Al despertar, descubrió que la cinta se había rebobinado mal y había generado cortes inesperados. Pero el resultado era tan dinámico que Anderson lo aprobó inmediatamente. A veces la suerte juega a favor del arte. La música fue otro elemento vital. Barry Gray compuso un soundtrack que mezclaba jazz, electrónica temprana y orquesta tradicional. Lo extraño es que Gray escribió la mayoría de las piezas sin ver un solo minuto de metraje. Anderson le describía las escenas y Gray componía de memoria. Para sorpresa de todos, la música encajaba casi a la perfección con las imágenes. Ese estilo híbrido, moderno, para la época, le dio audinto al de cualquier serie contemporánea. La serie también fue pionera en mostrar un futuro donde hombres y mujeres tenían roles militares equivalentes. Aunque hoy resulte normal, en 1970 era revolucionario. No obstante, esa decisión provocó controversia. Algunos distribuidores internacionales querían recortar escenas con mujeres en posiciones de autoridad porque no serían increíbles para el público. Anderson se negó rotundamente, una de las pocas veces en las que no cedió, y gracias a esa decisión, personajes como Gayelis se volvieron icónicos. A pesar de todo esto, la serie vivía bajo una presión constante. Los ratings, UFO fue emitida en horarios distintos según el país. A veces tarde por su tono adulto, a veces temprano por su estética infantil que engañaba a los programadores. Esa confusión perjudicó su audiencia, aunque con el tiempo la convirtió en una obra de culto. Pero en 1970 cada punto perdido se sentía como una derrota. El equipo trabajaba con la sensación de que cualquier episodio podía ser el último. Y aún así, cada semana conseguían sacar adelante una historia que mezclaba drama humano, conspiración militar, pereno y extraterrestre y estética futurista. Lo hacían con recursos limitados, horarios imposibles, y una creatividad que hoy parece casi extraterrestre. UFO no solo era una serie, era un experimento arriesgado. Una apuesta personal de un creador que quería demostrar que la televisión podía alcanzar niveles cinematográficos sin necesidad de grandes presupuestos. A medida que UFO avanzaba hacia sus episodios finales, la sensación en el set era extraña. Todos sabían que estaban haciendo algo especial, pero también sentían que el mundo aún no estaba preparado para entenderlo. Era como si la serie misma fuera un mensaje adelantado a su tiempo, un experimento demasiado arriesgado para la televisión de 1970, pero demasiado brillante para desaparecer sin dejar huella. Y mientras los productores luchaban contra presupuestos, retrasos y decisiones de emisión absurdas, el equipo creativo se aferraba a una idea: terminar la temporada con la mayor ambición emocional y visual posible. Una de las historias más fascinantes ocurrió durante la filmación de uno de los episodios más intensos, aquel en el
que un miembro de Shadow descubre que los aliens están usando órganos humanos para prolongar su vida. Este episodio generó un debate ético dentro del estudio. Algunos ejecutivos querían suavizar la trama porque era demasiado oscura, pero Anderson insistió en mantenerla. Dijo que el público necesitaba una ciencia ficción adulta sin concesiones. Y aunque hace parecer a UFO más moderna de lo que realmente era, lo cierto es que esa oscuridad forma parte de su identidad. La serie estaba lidiando con temas que ni siquiera películas de gran presupuesto se atrevían a tocar, y el equipo de maquillaje tuvo que inventar soluciones improvisadas para crear los efectos alienígenas. No existían materiales que hoy damos por sentado: silicona profesionales, prótesis avanzadas, adhesivos médicos seguros. Usaban látex, pegamentos industriales y pinturas que daban alergias terribles. Algunos actores terminaron con la piel irritada durante semanas. Pero lo curioso es que esa falta de recursos obligó una creatividad que se volvió parte de la estética. Los aliens tenían un aspecto extraño, casi fantasmagórico, que hoy se siente más perturbador por lo rudimentario del diseño. Y esto conecta con algo que muy pocos saben. Los aliens de UFO nunca fueron concebidos como una especie uniforme. En los documentos internos que se han recuperado, había varias versiones conceptuales que sugerían que los extraterrestres eran híbridos, no una especie pura. Su apariencia dependía del cuerpo humano que usaran como huésped, y de cuánto tiempo llevaban vivos fuera de su atmósfera original. La serie nunca llegó a desarrollar ese concepto por completo, pero explica por qué los aliens cambian ligeramente de aspecto entre episodios. No fue un error, fue una idea avanzada que simplemente no pudieron desarrollar por falta de tiempo y dinero. Hablando de falta de dinero, uno de los elementos más llamativos de Shadow, su base principal oculta bajo los estudios cinematográficos, surgió precisamente de un recorte presupuestario. La idea original era construir una enorme base futurista subterránea con túneles, laboratorios, hangares, todo a gran escala. Pero cuando el presupuesto cayó, tuvieron que idear algo más barato: usar un estudio de cine como fachada. Ese giro de guión técnico terminó siendo brillante. Le dio a la serie una capa extra de ironía, un comentario metanarrativo involuntario, un estudio de cine que en realidad es una instalación militar secreta. La mayoría de los fans tampoco sabe que muchas escenas se grabaron sin sonido, porque las cámaras usadas en 1969 eran tan ruidosas que arruinaban el audio. Prácticamente todo, desde diálogos hasta efectos ambientales, tuvo que doblarse después. Los actores se sentaban durante horas frente a pantallas intentando sincronizar sus palabras con sus labios en pantalla. Algunos lo odiaban, otros lo encontraban relajante. Ed Bishop dijo una vez que grabar la voz de Strake en postproducción le permitía endurecer aún más el personaje porque podía ajustar su tono con precisión quirúrgica. La serie también fue pionera en algo que hoy es común en televisión: explorar el trauma psicológico como eje narrativo. Varios episodios mostraban personajes quebrándose emocionalmente, lidiando con tragedias personales, culpa, paranoia y sacrificios imposibles. Esto no era habitual en 1970, cuando la mayoría de las series presentaban personajes sin evolución o con conflictos superficiales. En UFO, una misión fallida dejaba marcas. Las decisiones tenían consecuencias, y eso generó debates intensos entre los guionistas que no estaban acostumbrados a escribir drama emocional dentro de un entorno futurista. Pero Anderson quería que el público sintiera el peso de defender a la humanidad contra una amenaza invisible y silenciosa. Uno de los momentos más comentados entre los fans es el episodio en el que Strike debe decidir entre salvar la vida de su hijo o mantener activa una misión que podría evitar un ataque alienígena. Ese episodio no solo reveló la fragilidad emocional del personaje, también generó discusiones internas sobre si era demasiado trágico para televisión. Los ejecutivos querían un final más suave, pero Anderson no cedió. El resultado fue uno de los episodios más poderosos y recordados de toda la serie, un ejemplo perfecto del tipo de ciencia ficción adulta y emocional que Anderson soñaba con crear. Y hablando de sueños, uno de los más curiosos involucraba una secuencia onírica filmada para un episodio que nunca se usó. La escena mostraba a Strake caminando en una base lunar completamente vacía, mientras los monitores se encendían solos. Era hermosa, inquietante y atmosférica, pero el episodio se reescribió, y la secuencia quedó archivada. Décadas después, fragmentos sin audio aparecieron en convenciones de fans y se convirtieron en material de culto. Aunque UFO terminó después de una sola temporada, su influencia fue enorme. Sirvió como base conceptual para Space 1999, la serie posterior de Anderson, que reutilizó decorados, uniformes, incluso ideas argumentales,
pero también dejó huellas más sutiles. Directores y diseñadores de producción de los 80 y 90 han mencionado UFO como inspiración para el estilo futurista sobrio, geométrico y minimalista que más tarde veríamos en filmes y series icónicas. La estética retrofuturista, que hoy consideramos genial, nació parcialmente aquí, en un programa que muchos ni siquiera recuerdan. Y lo más curioso es que, aunque la serie enfrentó problemas de audiencia durante su transmisión original, actualmente es valorada como una obra adelantada a su época. Sus silencios incómodos, su música experimental, su visión militarizada del porvenir, sus personajes emocionalmente fracturados y sus colores saturados la transforman en una cápsula cultural ideal, reflejo de una era de incertidumbre, tecnología emergente y temor a lo desconocido. Al concluir UFO, gran parte del equipo se sintió desolado. Anderson había volcado su alma en esta obra. Ed Bishop albergaba la esperanza de que una segunda temporada permitiese explorar más la psicología de Straker. El diseñador Keith Wilson deseaba evolucionar la base lunar hacia una estética todavía más futurista. Barry Gray tenía música compuesta que nunca llegó a utilizarse, pero todo quedó paralizado, como si Shadow hubiera recibido su transmisión final y apagado las luces sin aviso. No obstante, con los años, algo maravilloso sucedió. UFO resurgió. Nuevas generaciones comenzaron a descubrirla en retransmisiones, posteriormente en VHS, y después en DVD restaurado. Sus colores relucieron más, su música sonó mejor, y sus ideas, esas ideas agudas, audaces y melancólicas, se valoraron como nunca antes.